muy especial y recuerden, no hay nada mejor que estar a los pies del Cordero de Jesucristo, nuestro Señor, al cual le diremos que Él es el único digno de recibir alabanza y de adoración. Y recuerden sobre todo las palabras de Tomás, cuando le dice, Señor mío y Dios mío, allá en Juan 20, verso 18. Así que mis amados hermanos, nos vamos a la Escritura, gloria a Dios por ello, y bendiciones ahí para todos. Vemos en los versículos 12 y 13, aquí está la paciencia de los santos. Solo para poner en contexto, recuerden que estuvimos viendo el mensaje de los 3 ángeles. El primer ángel, pues, que traía el evangelio eterno. El segundo ángel, que anuncia la caída de Babilonia. Y el tercer ángel, aquel que hace la afirmación de que hay de aquel que adore a la bestia. Así que estos 3 ángeles, conocidos como 3 ángeles evangelistas, los cuales estarán para ya darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, en su gloriosa segunda venida. Estos 3 ángeles estarán después de que cuando veamos todo el suceso de los juicios divinos durante el tiempo de gran tribulación, pues estos 3 ángeles, como un acto de misericordia, de bondad de parte de Dios, antes de descargar la ira divina por medio del Cordero, como lo dice Apocalipsis 14:14, pues todavía Dios en su gran misericordia pues tendrá estos 3 ángeles para que las personas se vuelvan a Dios de todo corazón. Esto es un preámbulo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Escritura nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es interesante, mis amados hermanos, ver estos versos. Es interesante cómo Dios, teniendo pues la misericordia para con el hombre, habla de aquella bienaventuranza. Es interesante de notar, mis amados hermanos, que después de anunciar lo que le deparará a aquellos adoradores de la bestia, vemos que vienen unas palabras de ánimo para aquellos seguidores del Cordero. Imagínense, como lo dice la Escritura, estos son, allá en Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es interesante notar cómo pues lo vemos en el capítulo 12, verso 17, lo cual armoniza precisamente con Apocalipsis capítulo 14, versos 12 y 13. Así que mientras nosotros vemos todo aquello que se anuncia en el libro de Apocalipsis, aquellos juicios tan terribles y sobre todo el juicio eterno en el lago de fuego. Dios le bendiga a mi hermano José Luis. Así que, aunque los seguidores de nuestro Señor para aquel tiempo, aquella persecución solamente será por un momento, será temporal, pero para aquellos que desprecian el señorío de Cristo, su tormento será eterno. Por eso, mis amados hermanos, estos son llamados, aquellos que tienen el amor de Cristo, aquellos pues que son bienaventurados, y sobre todo a ellos se les dice que tengan paciencia. Y esto es aquello de lo cuales ellos permanecerán firmes, hermanos, en medio de toda prueba. Nosotros podemos ver, hermanos, que un verdadero creyente en la fe jamás va a divagar con respecto a su fe. Nosotros podemos ver un ejemplo en el libro de Job, donde Job, a pesar de todo lo malo que le había venido, jamás dejó de glorificar a Dios. Y precisamente eso es lo que hace un creyente verdadero, que a pesar de las situaciones más difíciles,
Por más que vengan las tribulaciones, nosotros permanecemos en pie, porque nuestra perseverancia procede de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos más que vencedores, como lo dice la Escritura, por medio de aquel que nos amó. Así que esta prueba, hermanos, en aquel tiempo va a ser muy dura, bastante exigente, hermanos. Pero aquellos verdaderos creyentes lo soportarán, hermanos, con paciencia. Por eso el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, templanza, paciencia, hermanos. Un verdadero creyente manifiesta el fruto del Espíritu en la paciencia. Así que ellos, hermanos, van a permanecer por aquella paciencia firmes, hermanos, sin claudicar en medio de las pruebas. Así que es una prueba tan difícil, hermanos, pero los creyentes verdaderos en aquel tiempo la van a soportar, hermanos. Ellos van a soportar ese duro trato que tendrá el anticristo para con ellos, mis amados. Los verdaderos creyentes, hermanos, nos confirman estos pasajes que jamás, hermanos, ellos nunca pierden su fe, sino como el apóstol Pablo afirma en Romanos capítulo 5, verso 3, es interesante cómo lo dice: nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En qué se gloria un verdadero creyente? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Produce paciencia. ¿Recuerdan ustedes ayer cuando hablábamos acerca del amor? Cuando hablábamos acerca de la diversidad, de las 9 características del fruto del Espíritu. ¿Cómo produce paciencia, hermanos? ¿Cómo se puede producir la paciencia en nosotros? ¿A través de qué? De las tribulaciones, de las situaciones difíciles. Ahí es donde verdaderamente se produce el fruto del Espíritu llamado paciencia. Imagínense ustedes que para aquellos de aquel tiempo sería tan imposible, hermanos, perseverar si no tuviesen paciencia. Hay una voz del cielo, hermanos. Es interesante de notar que vemos cómo a Juan se le dice que escriba aquellas bienaventuranzas en todo el libro de Apocalipsis, y sobre todo cuando aquí en el capítulo 14 vemos nosotros que dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es interesante, hermanos, cómo Juan puede notar, cómo Juan puede escribir, cómo el Espíritu Santo nos muestra, hermanos, un paréntesis en medio de los juicios de Dios. Dios quiere que sepamos, hermanos, que en medio de los terribles acontecimientos que van a tener lugar en este mundo en aquel tiempo, Dios jamás se olvida de sus justos. Jamás, hermanos. Veamos que esta bienaventuranza también podría parecer un tanto extraña. ¿Cómo puede ser la muerte una bienaventuranza? ¿Se acuerdan ustedes de las palabras del apóstol Pablo? Recuerdo que es en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué cosa? Es ganancia. Entonces vemos que el apóstol Pablo tenía el sentir por el Espíritu Santo de que es mejor morir que vivir, porque la muerte es ganancia. Entonces, ¿cómo podría ser entonces que esa muerte, hermanos, produzca esa determinación que dice en el capítulo 14 acerca de que somos bienaventurados y sobre todo aquellos que padecerán persecución en aquel tiempo hasta la muerte? Recuerden que siempre para entender esto es que el hombre natural piensa en las cosas del presente. Ahora, nosotros los creyentes siempre lo vemos desde una perspectiva divina, porque nosotros sabemos que en realidad nuestros tesoros están en el cielo, donde hay, hermanos, eternidad,
No solamente para Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los ángeles, sino para nosotros, los cuales hemos alcanzado la eternidad por el Hijo. Recuerden ustedes en Juan capítulo 3, verso 36, ¿me recuerdo? Si no, alguien pues me puede ayudar ahí. Cuando el mismo Juan el Bautista decía que aquellos que creen en el Hijo tienen la vida eterna. Eterna, hermanos. No por un minuto, no por un segundo, no porque me porté mal. No, ahí dice que la vida en nosotros opera la eternidad y sobre todo la eternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que sí vemos, hermanos, allá en Apocalipsis 14, lo que estamos viendo es que los creyentes, ellos sufrirán muerte por su fe, hermanos. Pero esto lo que sí es que es una bendición porque son llamados bienaventurados. Recuerden que la muerte de una vez los va a trasladar al cielo y ya no habrá más tormento. Gracias, mi hermana Sandra. Juan 3:36. Gracias, ese es, así es. Entonces sí lo dije bien. Así que ya no habrá más tormento porque la muerte, hermanos, para el creyente y aún para los incrédulos no es el fin. Recuerden que nosotros es la muerte lo que nos pasa de lo temporal a lo que es definitivo y eterno. Esto es en el Señor, hermanos. Así que cuando vemos nosotros estos pasajes, con tanta seguridad serán aquellos últimos que morirán por causa de su fe. Y estos serán aquellos, ¿se acuerdan ustedes en Apocalipsis capítulo 6, verso 11? Aquellos que clamaban bajo el altar, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre? Entonces, el Señor les dijo que hasta que se completara el número de sus hermanos. Así que podemos ver nosotros que estos serán aquellos que completarán aquellos de Apocalipsis 6:11, aquellas almas que estaban bajo el altar. Al fin, ellos estarán siendo bienaventurados y consolados por nuestro Señor. Y así que también los incrédulos, hermanos, ellos estarán sufriendo eternamente y para siempre. ¿Qué cosa? La consecuencia de su rebelión contra Dios. Si nosotros, hermanos, disfrutaremos juntamente con Él, como dice la palabra, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Mis hermanos amados, todo lo que hacemos en esta vida presente tiene un eco en toda la eternidad, sea bueno o sea malo, sean las pequeñas cosas o sean las grandes cosas. Así que la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que Dios recompensará y recompensa a los creyentes y sobre todo allá en el cielo por el servicio que nosotros damos acá en la tierra. Por eso decía ayer que nadie arrebate su corona. No lo permita, hermano, como lo decía el apóstol Pablo. Allá en Hebreos capítulo 6, verso 10, porque Dios no es injusto. Grabes este texto y si lo puede anotar ahí alguna de mis hermanas o hermanos, en Hebreos 6:10. Vea que Dios no se olvida, hermanos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Usted, hermano, algo bueno que usted haga por un hombre de Dios, por una mujer de Dios, usted no quedará en vano. Dios no es injusto para olvidar esa obra y trabajo de amor que usted muestra hacia el nombre de Dios. ¿Cómo? Porque usted ha servido a los santos y aún les sirve. Eso trae recompensa grande delante de nuestro Dios. Por eso está la diversidad de coronas, hermanos. La corona de gloria, corona de vida, corona de justicia, la corona de pastores, hermanos amados, corona de gloria y de vida. Hermanos amados, nosotros tenemos recompensas muy grandes allá con nuestro Señor, por cuanto Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo.
Dios le bendiga a mi hermano Osvaldo, saludos cordiales. Cuando vemos al mismo apóstol Pablo diciéndole a Tito estas palabras, he peleado a Timoteo, habiendo peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor justo en aquel día. Oiga bien, lo voy a repetir, hermanos. Lo voy a repetir. Dios le bendiga a mi hermana Sonia. Amén, mi hermano Alejandro. Como decía un pastor amigo mío, con que llegue a desatarle la correa de las sandalias del Señor Jesucristo, yo estaré más que feliz. Y es que no solamente iremos a desatar sus correas, sino a sentarnos en aquellos tronos de los cuales Dios tiene reservado el sentarnos a su derecha y a su izquierda. Mi hermano Estuardo, Dios le bendiga. Así que el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor, hermanos? ¿Usted de verdad desea que el Señor venga? Gloria a Dios, cada creyente es lo que nosotros más deseamos y sobre todo que venga por su amada iglesia. También el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versos 12 al 15. Vamos a ver. Vamos a ver este comentario aquí, si alguien se hace cargo, por favor. Nos hacen reír en medio de tanta... Hermanos, seamos serios, por favor. Estamos ahorita en hora de prédica, aleluya. Y si sobre este fundamento, muy bien, mi hermana Sandra, se ha ganado un aplauso. Le vamos a decir al hermano Cristiano que nos preste su aparato, aquel con que da aplausos. Y si sobre este fundamento, bendiciones mi hermana Carmen, alguno edificare oro. A ver, ¿cómo está edificando usted? Si en oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿en qué está edificando, hermanos? Ahora usted verá la seguridad de la salvación en este texto. La obra de cada uno se hará, ¿qué cosa? Manifiesta. Recuerden que en 2 Corintios 5:10, Romanos, recuerdo que es 14:10 u 11, donde nos dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La obra de cada uno será manifestada, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y recuerden aquellos de Apocalipsis 20, del 11 al 15, el gran juicio del trono blanco, donde no participan creyentes. Ahí ellos van a ser juzgados según sus obras. Y el fuego va a probar aquellas obras, pero ellos han construido ¿dónde? En madera, en heno y hojarasca. Por eso están más que perdidos. Pero nosotros los creyentes debemos de ver dónde edificamos, en oro, plata, piedras preciosas. O aún en la misma madera, heno y hojarasca. Porque el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que edificó, recibirá ¿qué cosa? Recompensa. Dios no es injusto, hermanos. En su debido tiempo nos dará la recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Seguridad de salvación. Véalo bien. A los creyentes se les da esta palabra. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué obra está haciendo usted? Es la pregunta también del millón. ¿Qué hace usted en el cuerpo de Cristo según los dones y la diversidad de operaciones y ministerios que ha dado nuestro Dios, que ha dado el Padre, que ha dado el Hijo y el Espíritu Santo allá en 1 Corintios capítulo 12? Si la obra suya se quemare, usted sufrirá pérdida, hermano. Pero es necesario que usted trabaje en la obra. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué don le ha dado a usted? El don de servir, el don de dar, el don de exhortar, de presidir, el don de sabiduría, conocimiento y ciencia. Pues de todas estas cosas el Señor demandará de usted qué fue lo que hizo con los dones. No para que usted se pierda. Pero imagínese que su obra sea quemada delante de todos y luego, aunque usted será salvo para el día del Señor, pero todo lo que había edificado, hermanos, se ha quemado.
Recuerden ustedes, hermanos, que para el verdadero creyente, la entrada allá en la presencia de nuestro Dios, esto implica, hermanos, que nosotros vamos a descansar, hermanos, de tanta lucha, de tanta tribulación, de tanto tormento que nos ha venido por causa de la fe y sobre todo aquellos del tiempo de la gran tribulación, todas aquellas situaciones difíciles. Es interesante, hermanos, cómo contrasta todo esto con la suerte que les espera a aquellos que rechazaron a Dios. Quienes, hermanos amados, en la eternidad no recordarán ni siquiera algún solo momento de descanso por cuanto fueron rebeldes a Dios. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 14, verso número 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo, hermanos, de día ni de noche, ni de día ni de noche. Entonces, como dicen algunos, las almas se aniquilan. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que aquellos que despreciaron a Dios irán al fuego del tormento. Primeramente llegarán a ese lugar conocido como el Hades. Dios le bendiga a mi hermano Gonzalo. Pero después irán al lago de fuego, que es la muerte segunda. Eso será lo triste en aquel tiempo, mis amados hermanos. Bueno, vamos a dejar ese estudio allí. El día lunes, si Dios lo permite, estaremos viendo del capítulo 14, del verso 14 hasta el 20, que será de mucha bendición. Pero recuerde estas palabras. Aquí está la paciencia de los santos, de aquellos que serán perseguidos en aquel tiempo de tribulación, hermanos. Y no solo ellos, sino nosotros que también tenemos las primicias del Espíritu. Aquellos, dice, los que guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es interesante de notar al armonizar Apocalipsis 6, del 9 al 11, en la apertura del quinto sello, hermanos, las almas bajo el altar. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurados, dichosos hermanos, felices de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. El vivir es Cristo y morir es ganancia, Filipenses 1:21. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos amados, las obras que nosotros y el trabajo y el esfuerzo que hagamos en el reino de Dios sigue por toda la eternidad. Porque lo dice acá, porque sus obras con ellos siguen. Es interesante de notar, hermanos, que nosotros recibiremos grandes recompensas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito